¿Sí? Trasplante de corazón. Ah, dice que está bien. Le digo Verónica. Este es el tuyo, no. Sí. El primero que va a sobrevivir. Hizo 3 ya, se murieron. Sí, uno se murió, Uno no, se hicieron murió. 2. Uno se murió. Uno se murió, los otros 2 murieron. No, el otro creo que También. fue el. Sí. El primero pasó a salvar. Bueno, ¿arrancamos? Sí. Sí, dale, arrancamos. Bueno, vamos a presentar el caso clínico y alguna revisión del tratamiento del TEP de una paciente que tuvimos acá en el polivalente. Y vamos a presentar al doctor Pinto, la doctora Klaus y yo. Se trata de una mujer de 57 años que como único antecedente personal tenía un trastorno depresivo mayor que se había hecho en diagnóstico a los 30 años y había tenido varias internaciones en sala 11 por esta causa. Ingresó por lo mismo a sala 11 el 15 de agosto y el 17, después de haber pasado toda la noche en reposo, se levanta al baño, tiene un síncope, una pérdida de control de esfínteres. Eso se interpretó como una convulsión, fue lo que nos dijeron los médicos tratantes. Y bueno, posteriormente deterioro de conciencia y una insuficiencia respiratoria severa, entonces solicitaron que fuéramos a valorar a la mujer en sala 11. Cuando llegamos la paciente estaba vigil, movilizaba los 4 miembros y tenía una cianosis central y desaturada, 60% al aire, estaba polimnéica, estaba hipotensa y taquicárdica, así que bueno, al principio se le inició una carga de suero fisiológico en bolo por una periférica, pero como no levantaba la pedal, le hicimos una femoral en el lugar, le empezamos a dar adrenalina y se intubó. A pesar de la intubación no lográbamos que la saturación subiera, así que se pidió que fuera la ambulancia, la subimos, se hizo el traslado, en el traslado hace una bradicardia extrema, se reanimó con adrenalina y masaje y salió y la llevamos a la emergencia. Y enseguida la subimos acá al CTI, ya habíamos avisado, ya teníamos la cama pronta. Estaba chocada, la hemodinamia estaba sostenida con noradrenalina, cada vez subíamos más la dosis de noradrenalina, así que, y bueno, como les contaba, a pesar de que la habíamos intubado, no logramos una buena saturación, incluso con FIO2 del 100%. Lo primero que vimos es que tenía una ingurgitación yugular, y enseguida trajimos el eco y le hicimos el ecocardio y lo que vimos era que tenía un ventrículo derecho dilatado, tenía hipomotilidad del tabique interventricular que se desviaba a la izquierda y que la función del VI era normal. O sea, porque al principio el cuadro, no entendíamos mucho el cuadro clínico de la mujer, porque nos llamaban por una convulsión y después habíamos encontrado todo eso y no nos cerraba mucho. Así que ese fue el eco que vimos nosotros acá. Yo no voy a explicar mucho el eco, porque después Cecilia va a hablar del ecocardio. Tienes que sacar si querés señalarte. Sí, este fue el eco. Se llamaron por paro la médica, ¿no? No, y por insuficiencia respiratoria severa, que la veían fea. Es igual que el Que en sí les pareció que había convulsivado y que se había expirado. La teoría de ellos era que la mujer había convulsivado y estaba mirada con el suelo saturado. Con esta paciente, aparte. Sí, por eso. Pero vamos a ver los videos igual, que Leo los hizo, así que ya los puede explicar. No, Chucho, está vos con la presentación. Este es el tuyo, ¿no? Sí, los videos. Vamos a poner acá. Sí, vamos a ver. Si te paso los otros. Dale, así los juntamos todos, ¿te Ah, parece? buenísimo, sí. Están ahí va. Ahí tienen Ven que, ahí va, explica este. Esta es una vista, capaz que, bueno, algunos saben, algunos no sé, no importa, eso lo vamos a ir viendo. Es un 4 cámaras, ¿está? La muesca del traductor está en hora 3, ¿sí? Estaría, por ejemplo, mirando a nivel acá a izquierda del paciente, ¿no? Entonces, un 4 cámaras. Ay, perdón, ¿me hago para atrás? Este sería el ventrículo izquierdo, este el ventrículo derecho, este la aurícula derecha y acá la aurícula izquierda, ¿sí? Ven que el ventrículo derecho prácticamente tiene el mismo tamaño que el ventrículo izquierdo. Normalmente debería tener 1/3, o sea, el ventrículo derecho tiene que ser 1/3 del ventrículo izquierdo. Acá está prácticamente igual. Y acá el septum, lo que decía Caro, que está hipocontráctil, hipomóvil, pero además en diástole del ventrículo izquierdo, el septum tiene que ir para el ventrículo derecho.
acá el diástole se va para el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso significa que hay sobrecarga del ventrículo derecho y eso es lo que se llama el septum paradojal. ¿Ah? Y eso es esto más o menos lo entendieron, después sucesivamente lo vamos a ir haciendo y creo que va a quedar más claro, pero bueno, ¿hay otro? Sí. Y acá lo mismo. Esta es una buena imagen que hizo el doctor Tolosa. Este es el ventrículo derecho. Acá se ve prácticamente el ventrículo derecho más grande, más grande que el ventrículo izquierdo y cómo lo comprime, ¿no? Esa es la vista. ventana es mucho más representativa, como en esta paciente. Ahí va. Acá el septum se va para el ventrículo izquierdo, que eso no debería pasar. El septum siempre tiene que ir para el ventrículo derecho, que es la cámara que tiene menos presión. Sí. Ahí cómo funcionar este ahí va, perfecto. Este es un paraesternal largo, o sea, la punta del transductor está mirando hacia el hombro derecho del paciente. ¿Sí? Entonces esto, el ventrículo derecho, lo de arriba, este ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, esta es la aurícula izquierda, este es el tracto de salida del VI, acá, que está prácticamente aplastado, por eso tiene bajo gasto, porque la interdependencia que tiene el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo genera aplazamiento y tiene bajo gasto y la paciente, no sé, hace el 5 que se choca, por eso, porque tiene bajo gasto cardíaco, ¿no? Y acá, esta es la vista rotó de Tolosa, del hombro derecho de la paciente hacia el hombro izquierdo de la paciente, y acá tenés una vista, un eje corto, un paraesternal eje corto, donde tenés el ventrículo izquierdo, que tiene la forma redondeada, y ven que acá se abomba el septum, a ver, de vuelta, se abomba el septum, y esta es la cámara, el ventrículo derecho, que tiene una forma de semiluna, que acá la forma de semiluna la está perdiendo, y la forma de O del ventrículo izquierdo también se pierde, y es lo que se llama el signo de D-shape, termina teniendo una forma de D, ¿no? ¿Más o menos entendieron? Está súper interesante. La verdad que sí. ¿Ah? Bien. Ahí te fueron los videos. Está, gracias. No, ya pasó. Después los pasamos. Vale. ¿Esta la tuya no, Carlos? Sí. Bueno, esas son las dos imágenes que vimos, el paraesternal largo y la vista 4K, que son las de los videos también. Ah, Sí. sí. Y bueno, ese otro también, lo mismo que explicaba el DJ, es una imagen de ese mismo video. Bueno, le solicitamos un eco transtorácico por el servicio de cardiología y confirmaron el diagnóstico de TEP. Pero dado que el cuadro, como les decía, que no nos quedaba muy claro de lo que ellos nos contaban que era una convulsión, depresión de conciencia, se decidió realizar una tomografía de cráneo que no viera alguna lesión que nos contraindicara el tratamiento específico. Así que bueno, se bajó, se hizo una tomografía de cráneo sin lesiones y como estábamos abajo también se le hizo una angiotomografía que ve que tiene un TEP a nivel segmentario, subsegmentario y lateral que era mayor a derecha. Pero en realidad no precisábamos para hacer fiebre analítico la tomografía. Después en los algoritmos vamos a ver, pero bueno, como estábamos abajo ya se le hizo. Le realizamos el RTPA y a las 48 horas en la unidad se hace un eco de control, que son las imágenes del eco. Tenía un BD de dimensiones normales, tenía un diámetro basal de 36, una función sistólica que era normal y una función sistólica del VI que estaba conservada con una FEBI de 65%. Un exceso progresivo de la noradrenalina y enseguida se quedó sin inotrópicos y se extuba a los 6 días con buena tolerancia y la paciente se va de alta y se hace un ecodoppler de miembros inferiores. Eso fue previo a la extubación que mostraba una TDP aguda en los lagos venosos musculares de las pantorrillas bilaterales. Y ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico. De la clínica, las guías son de 2014, las guías que tenemos de TEP. Los síntomas más frecuentes siempre son la disnea y el dolor torácico. Entre los dos, casi un 90% de los pacientes que tienen TEP van a tener alguno de los dos síntomas. Y después... No, está, perdón. Hay además signos de TBP, bueno, pero tampoco es tan frecuente los signos de TBP. Puede tener una TBP que no tenga síntomas,
o incluso se puede hacer el ecodoppler y que no vea, y que tenga incluso la TBP y que tenga también la trombosis pulmonar. Quedó medio lento el PowerPoint. Hay que tener un alto grado de sospecha y bueno, obviamente no es lo mismo hacer diagnóstico de TEP y no es lo mismo sospechar un TEP cuando es un TEP leve o moderado a cuando es un TEP con shock y bueno, hipotensión. Ahí no. Sí. Entonces, bueno, para eso hay que hacer, se puede calcular la probabilidad de tener un TEP y hay dos scores. Está el score de Wells, que lo que evalúa son que haya tenido una TBP o una embolia pulmonar previa, la frecuencia cardíaca, que haya tenido una cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas, hemoptisis, un cáncer activo, que tenga signos clínicos de trombosis venosa profunda, o bueno, el diagnóstico alternativo. Y bueno, y con eso le asigna un puntaje, un valor de puntaje a cada una de estos elementos y define la probabilidad clínica en bajo, intermedio, alto. Y después también, según ese puntaje, la probabilidad, que sea improbable o que sea probable. Hay otro score, que es el de Ginebra, que más o menos evalúa lo mismo. Lo único que pone, además, la edad, porque es mucho más probable, el TEP en los mayores de 60 años aumenta mucho la incidencia y por arriba de los 80 años hay un ascenso de la incidencia mucho más exponencial en los pacientes más añosos. Este es el de Wells, ¿no? Sí. Personalidad simplificada. Sí. Y lo clasifica así en probabilidad. Acá. Que esto es claro, cuando es muy obvio el diagnóstico de TEP es muy fácil, pero cuando es cuando es poco probable o no tiene shock de hipotensión, claro, porque en realidad esto sirve después para, según cómo nos vamos a guiar y la paraclínica que se va a pedir, según la probabilidad de tener un TEP. Por eso es importante. Bueno, de los marcadores, para hacer el diagnóstico de los marcadores bioquímicos, el de dímero tiene un alto valor predictivo negativo porque si el valor es negativo sabemos que no tiene un TEP. Pero si el valor es predictivo positivo, hay muchas patologías que pueden dar los de dímeros elevados en plasma, una trombosis aguda, incluso una disección de aorta, bueno, hay un montón de cosas, el cáncer activo, todos los procesos que produzcan fibrina pueden dar positivo, entonces por eso tiene un bajo valor predictivo positivo, pero si es negativo es confiable. Y las recomendaciones dicen que hay que hacer el dedímero en plasma a pacientes ambulatorios y pacientes en emergencia que tengan la probabilidad clínica bajo o intermedia, porque sí, que es lo más difícil. Son los más difíciles de hacer diagnóstico. Si es negativo, no se va a seguir en la investigación y bueno, lo que tiene esa insuficiencia respiratoria o el cuadro que se haya presentado es por otra cosa. Ya si el paciente tiene una probabilidad clínica improbable, los valores de dímero, como les decía, el tema es que hay muchas formas de hacer de dímero. Hay test de baja sensibilidad, que son los que tenemos nosotros, y hay otros que son, por ejemplo, el ELISA, que tiene una alta sensibilidad, y también hay un test de aglutinación de partículas de látex, que, bueno, dependiendo de la sensibilidad del test que uno usa para el de dímero, es cómo se va a manejar. Bueno, y considerar hacer más pruebas en pacientes con probabilidad intermedia y una prueba moderadamente sensible negativa, que son esas ELISA y el test de aglutinación. No está recomendado para pacientes que tienen alta probabilidad clínica, porque el resultado normal no va a excluir con seguridad, así que ahí hay que hacer otras pruebas. Bueno, de la imagenología para hacer diagnóstico está la angiografía pulmonar por tomografía, que tiene que ser de alta resolución. Lo que ve es eso, la opacificación arterial. Y ahora es el método de elección, es el gold estándar para el diagnóstico de trombosis pulmonar, si se puede. Si se puede, si el paciente lo permite por el estado clínico y bueno, si se cuenta con una FCC de alta resolución que sea rápido.
La gamografía pulmonar lo que mide es ventilación perfusión. En realidad lo que se le inyecta es albúmina marcada, y lo que se ve se bloquea donde está ocluido, se bloquean los capilares pulmonares, pero son partículas y así valoran. Pero además permite, la gamografía pulmonar lo que permite además es que si bien puede haber una arteria o alguna rama de la pulmonar tapada, lo que ve hace diferencia con otras causas, o sea, porque mide, en realidad el BQ en el TEP no tendría que afectarse si bien esté tapado. Entonces sirve para hacer diagnóstico de que esté obstruido pero por otra causa que no sea una embolia pulmonar. Pero igual acá no se hace. Bueno, la angiografía pulmonar fue antes un método estándar, pero ahora ya no se hace. Es muy invasiva. ¿Te acordás? Yo lo estudié así. Es muy invasiva. Tiene una precisión diagnóstica similar a la angiotensina, así que se prefiere la otra. Y bueno. Es el nuevo estándar. Sí. El gol estándar en la angiografía pulmonar, que se comparaba con la... Ya no se hacía de primera área, pero seguía siendo gol estándar. La ventilación, se comparaba con la ventilación perfusión. Igual la angiografía pulmonar ahora sobre todo se usa para hacer en realidad tratamiento. Cuando uno va a poner un catéter y va a disolver el coágulo en un lugar o va a inyectar directamente fibrinolítico, bueno, podría servir. En la angiografía por resonancia magnética van a ver después en los algoritmos que en realidad y en las recomendaciones que en realidad no está indicado. O sea, sirve, es sensible, pero no se hace. No aparece. No. Y de la ecocardiografía, después hablar Cecilia, así que yo no voy a hablar. Y la ultrasonografía de por compresión es el ecodoppler de miembros inferiores, que se vio que muestra trombosis venosa profunda en un 30-50% de los pacientes que tienen. Así que, bueno, si esa TDP es proximal, también ahora lo van a ver en las recomendaciones, sí es fiable, incluso solo con ese ecodoppler. Si la TDP es proximal, ya se puede hacer diagnóstico de embolia pulmonar y no precisas nada más. Ahora, si es distal, bueno, tenés que usar otros métodos diagnósticos para hacer diagnóstico de embolia pulmonar. Pero tiene que tener síntomas. Sí, pues, porque todo es por la probabilidad. Sí. O sea, es bastante fiable que vos encuentres en un cuadro clínico que te parece usted no tengo una... No, pero tiene que tener síntomas, porque siempre, o sea, desencadenas todo por la sospecha. Esto, ¿no? Sí, para Dejas el score primero y después... Claro, siempre haces la sospecha clínica y después la probabilidad y bueno... Bueno, de la ecografía, ¿no? En el TEP, más o menos son todos esos signos que podemos encontrar. No tienen que estar todos. ¿Se animan a decirme a ver si encontraron alguno en los videos que les mostramos? Vemos los videos, pues Leo no los puso. Sobre todo, ¿no? Ahí va, sí. ¿Ese? Bueno, Leo Marrubio, esto es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Decíamos que el ventrículo derecho estaba dilatado, ¿no? Está elemento de sobrecarga con un septum que se va en la diástole, se va hacia el ventrículo izquierdo. Eso está mal, eso no puede pasar. ¿Sí? Veamos el otro. Este es un paraesternal largo, con la muesca del traductor hacia el hombro derecho del paciente. Este es el ventrículo derecho, enorme, más grande que el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, ¿no? La aurícula izquierda y el tracto de salida del VI que está comprimido, que por eso el paciente tenía los elementos de bajo gasto. Este es el mismo que el otro, ¿no? Sí. Claro, porque además la ventana es mejor. La ventana apical que logramos en el primer video que pasó ella es mala. Y se ve bastante mal, pero esta claro. La ventana apical, el 4 cámaras, es bien a nivel de la tetilla, ¿no? A nivel de la punta. Está el choque de punta. Ahí va, el choque de punta. Con la muesca del transductor, ahí en el ecógrafo que tenemos, hay una lucecita verde, ahí va, la luz verde, que es para hora 3, digamos. Y acá la lucecita verde tiene que estar a nivel... El hombro derecho. A nivel, bueno, justo acá me cambió, pero era para acá... en el hombro izquierdo o derecho, ¿no? Y este era el ventrículo izquierdo, la forma de semiluna que acá desaparece,
y el septum que va hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, habiendo estos videos, podemos decir esto, que hay sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho. Y sí, sobrecarga hay, el ventrículo derecho está más grande, y disfunción del ventrículo derecho ahora lo vamos a ver con el TAPSE, pero posiblemente haya. Aumenta la relación BD-BI, lo normal dijimos que era un tercio, y el ventrículo derecho estaba igual o más grande que el ventrículo izquierdo. Desviación del septum, también el septum paradojal está descrito. La dilatación de la arteria pulmonar ahí no la vimos, así que no la podemos saber. La hipertensión pulmonar no tenía insuficiencia tricuspidia, así que no tiene. Dilatación de la vena cava, Leo, ¿vos lo hiciste? Tenía, estaba distendida así, 25 años. No la registramos, pero tenía. Este signo de McCornell, que es, a ver, de vuelta el videito, ¿no? Sí. ¿Sabes? Este o el otro. Sí, cualquiera. Ese signo es cuando esto está hipocontráctil y la punta está hipercontráctil. ¿tá? Esto está hiperdinámico porque las fibras de la punta de acá comparten el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Entonces, esta punta del ventrículo derecho se mueve más que la parte basal del ventrículo derecho. ¿Sí? Por un compromiso, o sea, la punta, si bien es del ventrículo izquierdo, comparte las fibras para este lado. ¿Tá? ¿Pasa más? Así que el signo de McCornell podemos decir que sí, lo tildamos, y la observación del trombo en este caso no tenemos. Leo dice que hay otro caso que sí que estaría bueno después verlo, pero muchas Ese veces... murió, es el de la cama 4. el martes es de pasado. la sintomatología radical, pero Sí. tenía, ¿no? Cuando se observa el trombo también es sugestivo, ¿no?, de que haya un... ¿Pasa la otra? ¿Cómo valoramos la función sistólica del ventrículo derecho? Bueno, hay muchos índices, muchas cosas para valorarlo. El índice de Tay valora función sistólica y valora función diastólica, entonces tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho, y lo hacemos con el Doppler pulsado o el Doppler tisular. Entonces, si tenemos un índice de Tay bajo, puede ser que tenga la función sistólica baja, pero también puede ser que tenga la función diastólica, o sea, no es algo solo de función sistólica. El TAPSE acá se usa mucho porque el ventrículo derecho tiene una contracción así, longitudinal, a diferencia del ventrículo izquierdo que es así, transversal. Entonces el TAPSE acá tiene mucho valor. La fracción de acortamiento en 2D es lo mismo que hacemos con el Simpson en el ventrículo izquierdo, es medir el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre el diámetro mayor, y eso si es más de 25, 35, bueno, es normal. Acá no se midió. La velocidad de la onda S, que vamos a hablar un poquito de eso, también tiene mucho valor, y lo hacemos con el Doppler tisular. Esto de PDT, también, si está bajo, sirve, pero solamente se puede hacer si hay insuficiencia tricuspidia. Nuestro paciente no tenía insuficiencia tricuspidia, por lo tanto no lo hicimos. Y bueno, el estrés longitudinal y la FEI será para cuando tengamos un ecocardio que sea mucho mejor, un ecógrafo que sea 3D, 4D, tridimensional. Pásame la otra. Por ahora hemos hablado bien con este. Sí, con esa Hay dos andamos. El TAPSE, lo que hablábamos, que estaría bueno que todos después de acá, no sé, salgamos viéndolo, es cómo se mueve la válvula tricuspidia con respecto a la sístole. Esto es sístole, o sea, esto es sístole y esto es diástole. Entonces, ¿cómo se mide la válvula? Dijimos que el movimiento del ventrículo derecho es así, es más longitudinal. Entonces, el anillo tricuspidio se acerca al ápex. Lo que tenemos que hacer es pasarle el excursor, acá el modo M, a nivel de la intersección de la válvula anterior con lo que es la pared acá libre del BD. Entonces, largamos esta línea, a nivel acá de la valva tricuspidia con la intersección de la pared libre del BD. Y eso nos da, ponemos en modo M otra vez, y nos da este movimiento. Entonces la valva se acerca al ápex en sístole y en diástole se aleja, ¿me entienden? En sístole es el movimiento del anillo tricuspidio. Lo que tenemos que medir es desde la base, acá que sería la diástole, hasta la sístole. Esto se pone ahí distancia, medir, caliper y todo eso, y ya apretamos acá, y ya solito esto te da una recta. Esto, si es más de 17 milímetros, es normal. O sea, decimos que la función sistólica del ventrículo derecho es normal. Vamos a ver un caso. Esto, por ejemplo, acá nos dice que es 12.
diríamos que sería una función sistólica alterada del ventrículo derecho. Obviamente que tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que ese ángulo dependiente siempre, el modo M tiene que ser bien perpendicular a lo que nosotros queremos medir. Si nosotros medimos la vena cava en un modo M y lo medimos chanfleado, nos va a dar erróneo. O sea, tiene que ser siempre perpendicular a este punto, a lo que nosotros querramos medir. Y después, bueno, evalúa la función longitudinal, que en este caso dijimos que el ventrículo derecho más del 95% tiene esta contracción. Entonces acá es válido. Obviamente que es rápido y bueno, es reproducible, lo podemos hacer cualquiera y tiene valor pronóstico. Una cosa que es el paciente que tenga 12 y otra cosa que tenga ya normal de entrada, tiene valor pronóstico. Se hace en apical, 4 cámaras, todo lo que dijimos, ¿no? En el modo M. La desventaja es esa, ¿no? Claro, tenemos que estar bien. Con la ventana que teníamos de la apical, claro, no hubiéramos podido, no lo medimos, pero no hubiéramos podido medirlo, al igual que ayer tampoco lo pudimos medir. Viste que esta línea, Leo, esta línea del modo M tiene que ser bien paralela a tu pared acá, a la pared libre del ventrículo derecho. La válvula, aquello es la punta, ¿no? Esto es la punta, Claro. esto es la punta del ventrículo derecho, esto es ventrículo derecho, esto es ventrículo izquierdo, esto es aurícula derecha y esto es aurícula izquierda. Debe ser esta, ahí va, apical 4 cámaras. Tiene que ser paralelo a lo que es la pared libre del BD. Y tienen que quedarle bien perpendicular, o sea, por una cruz entre la valva anterior. La válvula tricúspide tiene 3 valvas, ¿no? Una septal, una anterior y la posterior se ve en el paraesternal largo. A diferencia de la válvula mitral que tiene 2 valvas, ¿no? Septal anterior y posterior. Tiene que ser bien paralelo a esta valva anterior. ¿Ah? Después lo vamos a hacer práctico y en algún momento lo vamos a saber medir todo, que es la idea, ¿no? Y más la guarda de los juegos que tiene TEP todo el día. No hay nada del otro mundo. No es nada del otro mundo, está No, buena. no, Y se no. puede medir, es fácil. Es fácil. La otra. Y esta es la onda S del Doppler tisular. Eso apenas es un poco más complejo, pero es lo mismo. Ventana apical, 4 cámaras. Y en vez de hacerle con el modo M, lo que hacemos es con el Doppler tisular, que ahí tiene la función, un botón que dice DTI por lo general. Y también lo hacemos paralelo a lo que es la pared libre del BD. Cuando tiramos la función, esto es sístole y esto es diástole. ¿Tá? Entonces, esto es la onda S. Es muy bueno y te habla de la sístole del ventrículo derecho. También tenemos lo mismo para el ventrículo izquierdo. Una vez que sabes el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho es lo mismo, cambia un poco los valores. Y me dice este punto te tiene que dar más de 9,5 centímetros para que sea una función sistólica del ventrículo derecho normal. En este caso, por ejemplo, tenemos 9, diríamos que la función sistólica está disminuida. ¿Ah? No se midió, esta es otra paciente obviamente, pero seguramente en ese paciente tendríamos un TAPSE disminuido y lo corroboramos con la onda S, que también, que sería menos de 9,5 centímetros. ¿Tá? Y es lo mismo, evalúa solo la función longitudinal, es ángulo dependiente porque tiene que estar bien paralelo esta raya a lo que es la pared libre del BD. ¿Más o menos se entiende? Sí, sí. Bien perpendicular a lo que va a medir. Perfecto, con la muesca ahora 3 porque es una apical, 4 cámaras. Para hacer siempre Doppler tisular tenemos que poner Doppler color, ¿no? Ponemos Doppler color cuando nos alineamos al chorro de sangre, vemos un flujo de sangre y ahí después ponemos el otro botón que es Doppler tisular. Por eso lo vamos a ir haciendo, así que fácil. Es práctico. Evaluación, cuando nosotros decíamos evaluar el BD, hay que medir el BD. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá tenemos también apical 4 cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Hay varias medidas. Esta es la que por lo general todos los libros toman, la medida basal. Es el diámetro transversal de la base del BD. Esto si es más de 42 milímetros, estamos hablando que es un ventrículo derecho dilatado. ¿Ah? Después, bueno, acá te hablan de que es a nivel medial, a nivel de los músculos papilares, esta otra medida. Pero esta es como para decir, bueno, tiene un ventrículo derecho dilatado porque me dio a nivel basal el diámetro más de 42 milímetros. ¿Sí? Obviamente es ventana apical, 4 cámaras, se mide a fin de diástole, ¿no? Cuando el ventrículo está lo más lleno posible, es rápido, es fácil. Y bueno, y el otro tiene una medición, un valor normal de menos de 35 milímetros, acá a nivel de los músculos papilares. ¿No? Bueno, el equipo le hizo RTPA y se le midió el TAPSE a las 48 horas. Y vemos que el TAPSE, de vuelta, tiramos el modo M a nivel de 4 cámaras, lo que ya estuvimos hablando, y el modo M tiene que ser paralelo, acá no se ve bien la imagen, perdón, pero
tiene que ser paralelo al ventrículo derecho, no a la pared libre. Y nos dio un valor de acá, de base, de la diástole a la sístole, o sea, la válvula del anillo tricúspido se movió 18 milímetros. Así que en 48 horas ya la función sistólica del ventrículo derecho era normal, más de 17 milímetros. Era 12, ¿no? Más de 17. Pero era 12 en la... No, porque no lo medimos. La verdad esa era una imagen yo robada, perdón. No era del paciente. Y de vuelta, le medimos el BTI. Que el BTI habla de función sistólica, pero del ventrículo izquierdo. Habla, para esto, hacer esta medida yo no puse acá, pero tenemos que hacer una apical 5 cámaras. O sea, vemos de vuelta ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tiramos el Doppler pulsado a nivel de la entrada, ahí a medio centímetro de la salida, del tracto de salida del BI, y hacemos esto. Esto es sístole, a diferencia de lo que veíamos sístole acá al revés. Esto es sístole y esto es la diástole del ventrículo izquierdo. BTI, vuelvo a decir, es para el ventrículo izquierdo, ¿tá? Entonces, frizamos y hacemos el contorno de la envolvente, hacemos la envolvente del BTI, y acá nos dio 20, ¿no? Creo, 20,2. Esto es el paciente nuestro real. Decimos que de 18 a 22 tiene un BTI normal, así que estábamos normal. O sea, el gasto cardíaco de este paciente pues es normal, porque si lo multiplicáramos el BTI por la frecuencia cardíaca nos daría un gasto cardíaco normal. O sea, la paciente vino chocada y a las 48 horas post-RTPA tenemos un BTI normal, o sea, función sistólica normal, gasto cardíaco normal, la paciente dejó de estar en shock. La noradrenalina acá se bajó, los sinotrópicos se bajaron y la paciente se salvó. ¿Cómo es el para hacerle el de 5 cámaras? Al de 5 cámaras es lo mismo que 4 cámaras, o sea, ponemos la muesca del traductor, el puntito verde, hacia la hora 3, pero tenés que bajar la cola del traductor. Entonces ahí tenés los dos ventrículos, las dos aurículas abajo, y en el medio vas a ver que tienes el tracto de salida de la aorta. Es lo mismo. Quedó claro que 4 cámaras, bajando la cola del traductor para abajo, o sea, el movimiento sería bajarlo. Y ves el tracto de salida del vehículo, ¿está? Y esto para mostrarles que a las 48 horas le medimos la onda S, lo mismo con el Doppler, le hicimos el TAPSE, le hicimos el Doppler tisular y nos dio acá un valor de 10. Dijimos que más de 9,5 era normal, así que tenemos función sistólica del BD y función sistólica del BI normal a las 48 horas de hacer la RTPA. Y este es el videito que le hicimos ahí a las 48 horas. ¿No? Ya. Busca la diferencia. Miren cómo se mueve el ventrículo derecho. Se mueve mucho más que el inicio. Y acá el septum, vieron que tiene una forma cóncava hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Dejó de tener esa forma convexa al ventrículo izquierdo. Es cóncavo en la del sístole y en la diástole, ¿no? Y esto, miren cómo se mueve de bien. Esto dejó de tener ese signo de McCorney, o sea, esto se mueve normal y la punta también se sigue moviendo igual, ¿no? ¿Más o menos entendieron? Sí. Claro, que sirve para monitorear el tratamiento. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Después lo vamos a ir viendo. Está muy bueno. No, la foto. La foto de Caro. Hay una foto en la playa acá. Ahora, no todo es ecografía, tampoco. La amiga de Agustín. No, está bien. Qué buena foto esta, ¿eh? Gracias, Caro, por ir conmigo. Así que... Gracias. Ya está. No están feos muchachos, ¿no? La gente está mirando a Diana. Sí, viste que me controla en todos lados, impresionante, ¿no? Todo, para que no todo. Mire para allá que mira. Y de lo mío, ¿no? Bueno, ahora vamos a comentar un poco de la... Ya hablaba de lo que es el diagnóstico, la parte de la evaluación inicial de la ecografía con el diagnóstico, ya adelantamos un poco el pronóstico también con la ecografía, pero todavía nos queda, es como hablaba ahí Carolina, de los pacientes sobre todo esto, para ver, subclasificar a los pacientes que están con un riesgo intermedio, digamos, ¿no?
sea, a veces cuando tenemos el diagnóstico con un paciente grave, con shock, con lo que se le da antes una embolia pulmonar masiva, la decisión diagnóstica terapéutica, mejor dicho, era bastante sencilla. Igual que para el otro extremo, los pacientes que no tienen elementos de gravedad iniciales, incluso hay trabajos que hablan de hacer un tratamiento ambulatorio o descartando todos los elementos de gravedad. Para los del caso del TEP leve, digamos, ¿no? Pero nos quedan todos los TEP, que son una gran cantidad en el medio, que son los que pueden estar inicialmente bien, y después se pueden complicar, o ya arrancan con valores de intermedio. Y con esto usamos 3 cosas más que nada, ¿no? Una son los parámetros clínicos, los imagenológicos, que son la ecografía y la tomografía, y después los exámenes de laboratorio, sobre todo para valorar lo que es la difusión del ventrículo derecho con elementos sobrecarga, ¿no? O sea, lo que valora fundamentalmente, eventualmente en el día de mañana pueden ser que haya otros exámenes de laboratorio, que incluso hay, ahora algunos se están estudiando, pero la idea conceptual es valorar el grado de difusión del ventrículo derecho con la sobrecarga del ventrículo derecho. Eso es la idea de hacer los exámenes de laboratorio, que por ahora se hacen con troponinas, con elementos de injuria cardíaca, y ProBNP o BNP. Después hay otros más que están... Y esto es lo que va a permitir más que nada subclasificar a los pacientes de riesgo intermedio en 2 categorías, uno es de intermedio alto y otro intermedio bajo. Ahora, los parámetros clínicos, más o menos los que hablamos de hacer, taquicardia, síncope, de hipotensión, de shock, y también son importantes los antecedentes personales, sobre todo los antecedentes personales de POC, insuficiencia cardíaca, cáncer. Acá derivado del estudio de Cooper, que no sabe mucho, bueno, no le aporta nada, pero creo que el concepto es eso, ¿no? El antecedente de POC, cáncer, insuficiencia cardíaca crónica fueron identificados como factores pronósticos, ¿no? de mala evolución a corto, porque una cosa es lo que estudia la evolución a corto plazo, a menos de 30 días, y la evolución a largo plazo, sobre todo si queda con una disnea funcional o se morían, ¿no? La tomografía computada, el único que le voy a agregar acá, cosas que también se pueden ver en la ecocardiografía, son que controlar al paciente, pero lo más importante, aparte de la angiotomografía y ver un defecto en la luz en la circulación pulmonar, es medir el índice BDBI, de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Actualmente el ventrículo derecho, como venimos hablando, es más chico que el ventrículo izquierdo, o sea que el radio tendría que ser siempre más de 1. Esto sirvió para 2 cosas. Uno, también es un elemento imagenológico para diagnosticar sobrecarga del ventrículo derecho, y el otro como valor pronóstico negativo. En los pacientes que tenían un radio BDBI menos de 0,9 tenían 100% de valor predictivo negativo de no mortalidad, de sobrevida, ¿no? O sea, todos los que tienen en un estudio, se vio que, se vio que sí, menos de 0,9 era un valor predictivo negativo para muerte, ¿no? Ecocardiografía, que ya lo que hablamos, no sé si tenés algo más para agregarle de cosa, ¿no? De acá nada, lo que vine hablando Ceci. Bueno, el BDBI, lo que puse ahí, el JET, todo eso ya lo hablamos. Bueno, acá los valores del laboratorio. El ProBNP y la fracción terminal del ProBNP, sobre todo son marcadores que se elevan secundario al estiramiento de la fibra miocárdica, lo que traduce una hipertensión pulmonar la mayoría de las veces aguda, y sirve como parámetro. Bueno, y acá ya va mencionando lo que es la combinación, porque los factores acá aislados muchas veces se ha visto que no sirven para nada. Y en este estudio combinó 3 cosas. El radio, que habíamos hablando acá, el radio de la tomografía que vimos recién, combinado con el ProBNP y la troponina, son un elemento de pronóstico a corto plazo de bastante valor, ¿no? Lo mismo, y esto para descartar también pacientes que tienen un ProBNP acá, menor de 500 incluso, sin otros elementos de gravedad a corto plazo, pueden ser candidatos a tratamiento ambulatorio, ¿no? O sea que muchas veces nosotros lo que no tenemos sistematizado, más que nada, o
porque estos pacientes se empiezan a ver desde la urgencia, ¿no? Hablamos hace un ratito de tener un poco un esquema de qué para clínica pedir, o sobre todo para saber en dónde se va a tratar. Es muy difícil que nosotros podamos llegar a tratar a un TEP en el medio extrahospitalario, ¿no? Porque hay un medio bastante contiene, pero por lo menos capaz que no es para ingresarlo en intermedio, o CPI. La troponina. Y acá está, muchos hay estudios autópsicos, de autopsias, que se vieron que los pacientes fallecidos por TEP tenían elementos de isquemia transmural sin tener lesiones coronarias, ¿no? También las selecciones de troponina fueron asociadas con un riesgo mayor de mortalidad en los dos grupos, los pacientes sin seleccionar, o sea, en toda la población de pacientes con TEP, y en los que estaban hemodinámicamente estables, que es lo que nos va interesando ahora. La troponina I o la troponina T tuvieron el mismo valor predictivo. ¿Y no importa el valor de la troponina? No, cuanto más alto, es igual que el infarto. Cuanto más alto, hay más riesgo de muerte a corto plazo. Lo mayor grave. La combinación de los factores. Acá, bueno, primero tenemos no convencido solo con los parámetros clínicos del laboratorio de imagen aislado por las consecuencias en el tratamiento, porque esto, acá lo que nos cuestionamos es un tratamiento trombolítico, si hacerlo en un paciente que está hemodinámicamente estable, que es todo un capítulo que se viene estudiando hace tiempo, que es el RTPA, el paciente fuera de shock, ¿no? No hay, como siempre, no, algo que diga fehacientemente los pacientes este paciente tiene que ser fibrinolítico, no estando en shock, pero bueno, se está buscando una combinación de cosas. Primero es el mejor PESI, que combina los factores clínicos con los antecedentes personales y lo subclasifica en 5 categorías, que las que nos interesan más que nada para esta charla son la categoría categoría, son todas las 3 y la 4, porque las 5 ya están bastante chocados, pero y después lo combina con otra tabla, con esta tabla de riesgo, que esta tabla es sacada de las guías de las guías europeas, que en realidad salieron de este estudio de acá, que aparece en el resto de las guías de otras sociedades, aparece en la tabla de la ESC, de la European Society of Cardiology, y pone acá, los pacientes de alto riesgo, inicialmente ya tienen. Estos son siempre los dos más sencillos son el rojo y el verde. Hipotensión con un PESI de 3 o 4, signos de sobrecarga de ventrículo derecho y marcadores bioquímicos positivos. Después tenemos los de bajo riesgo, no tienen shock, no tienen un PESI de 3 o 4, o un PESI simplificado también mayor de 2. Y acá, lo que hablaba hoy, no habría necesidad de estudiarle si tiene elementos de sobrecarga de ventrículo derecho. Ya con estos dos elementos ya te autoriza a hacer un tratamiento solo con anticoagulación. Y después el riesgo intermedio, que lo subclasifica en 2 categorías. Como hablamos hoy, no tienen shock ni hipotensión, tienen un PESI entre 3 y 5, que te pone acá. Este es el de alto riesgo. Y estos sí, los dos son positivos, tienen elementos imagenológicos y elementos de marcadores sanguíneos de sobrecarga de ventrículo derecho, a diferencia de los que los subclasifican con el riesgo intermedio bajo, que no tiene los dos. Después también está normotenso con el mismo PESI, pero no tiene elementos de sobrecarga de ventrículo derecho. O sea que este paciente que vieron ellos, si hubiese tenido elementos ecocardiográficos o tomográficos o de laboratorio de sobrecarga del ventrículo derecho, bueno, un paciente que cambiaba radicalmente el tratamiento se le hacía solo anticoagulación, ¿no? Igual, de eso ya estuvo chocado de entrada, ¿no? Pero a veces los pacientes empiezan los normotensos y otra cosa que hay que tener en cuenta, si lo puse, como acá, bueno, este es el estudio bastante nuevo, la fibrinolisis para los pacientes con riesgo intermedio. Acá le corté un pedazo porque decía también lo que está acá. Bueno, en este estudio se vio que los pacientes a la brevedad mejoraban, pero claro, después está la contrapartida mala, ¿no? Que tiene más riesgo de sangrado, la mortalidad a largo plazo parece que no cambia, y también la otra cosa que mostró que la disnea funcional y la función tampoco varía demasiado. En definitiva, lo que se llamó la sobrevida a corto plazo, que no es menor, ¿no? Bueno, y acá la fibrinolisis fuera del shock, dentro de lo que hablamos hoy. Los de riesgo bajo, intermedio, bajo, anticoagulación. Eso lo va a hablar un poquito Carolina, ahora pueden meter mucho. Riesgo alto, fibrinolíticos. Y ahora, intermedio alto, fibrinolíticos también. Estos dos caminos se juntan al final, y bueno, eso es el tema, ¿no? Acá, esto capaz que lo hablas vos, pero lo menciono rápido.
Shock y hipotensión, sí. Un algoritmo rápido de diagnóstico, que lo va a comentar ahora Carolina. Reposición primaria. Después tenés. No tiene shock y hipotensión. Y acá das otro algoritmo de diagnóstico. Lo subclasifica el riesgo intermedio con o sin difusión ventrículo derecho y laboratorio. Los dos son positivos. Considerar, ¿no? La terapia de reperfusión. Esto es 2014. Bueno. Intermedio bajo, anticoagulación y hospitalización. Riesgo bajo, acá creo que ahí va. Se puede plantear el discharge, el tratamiento ambulatorio. Esto lo hablan también vos, esto es lo que decíamos. Y bueno, esto es rápido, ¿no? Porque ya después le va a repasar. ¿Qué pasa cuando tenés un paciente que ingresa con disnea, shock? Rápidamente dices usted y el tipo no está para trasladárselo al tomógrafo, ¿no? Entonces tenés sospecha alta de neumonía pulmonar con shock, acceso a tomografía inmediata, bueno, ponele que no. Ecocardiografía que muestra sobrecarga del ventrículo derecho, sí. No hay otro que es disponible o el paciente está inestable, bueno, reposición primaria. Bueno, rápido las recomendaciones más nuevas, porque como esto es de 2014, muy someramente de hablar de las recomendaciones de Up to Date, lo más nuevo. Y dice, sí, en algunas circunstancias puede ser considerado caso por caso siempre que haya un beneficio del tratamiento sobre el riesgo de sangrado, ¿no? Estas son las circunstancias donde los clínicos consideran la trombolisis, sobre todo teniendo el concepto de constatar dentro del cuadro clínico. Esto parece una clase con subtítulos. Por ejemplo, el empeoramiento de la taquicardia, los signos de shock, el empeoramiento de la falla cardíaca, sobre todo el deterioro, yo creo que es lo que hay que tener en cuenta, que por suerte es lo que tiene de artesanal todavía la medicina. No hay, uno trata de encasillar en algoritmos, en valores, en números, en cifras, pero en muchas cosas que uno vino este paciente con TEP sin hipotensión, pero ya le ves que está taquicárdico, se va hipotendiendo, tratan de hipotensión, la saturación va bajando, y sobre todo lo que más pesa, que pone 30 puntos en el PESI, es el deterioro de conciencia. Y bueno, si loco no se beneficiará de hacerle tratamiento fibrolítico, bueno, y acá lo pone. También, no sin puntaje, sin nada, considerar las potenciales de beneficio, el alto, y que tenga un alto riesgo, eso ya está, es el que más tiene peso. La presencia de hipoxemia severa, pacientes con una descompensación aguda, pero todavía no están hipotensos, difusión severa del ventrículo derecho y taquicardia secundaria a embolia pulmonar. Bueno, que vea justo un coágulo en tránsito y una trombosis, esto es para la trombosis posterior. Este es lo más nuevo que encontré de enero de este año, 2017, el impacto de la trombolisis en los pacientes de riesgo intermedio. Y bueno, lo que sí que pone acá abajo, también pero pone que hay más riesgo de sangrado y la mortalidad, tampoco cambió demasiado. 33% de pacientes, estos son los resultados iniciales. Después de analizando sus grupos, se vio que el beneficio era más claro con la disminución de la descompensación que la mortalidad. La administración de trombolitis fue asociada con mayor frecuencia de sangrado extracraniano, sangrado mayor, stroke y hemorragia. En el paciente mayor de 75 años pasa lo mismo que en el stroke cerebral. Los rangos de beneficio se mantuvieron altos, pero se vio mayor riesgo de sangrado. O sea que son pacientes que vos no tenés que seleccionar muy bien. Este estudio comparó heparina con placebo y heparina con tenecteplase. Bueno, otra situación a tener en cuenta el uso de trombolíticos. Acá hicimos una vez un PCR por TEP durante intraparo. El grado, si no tiene ningún elemento clínico y la paraclínica que tenga una embolia extensa en la tomografía, y un polvo flotante como le pasó a ustedes, ¿no? Bueno, esto lo vemos después, ¿no? Es el que fue el que describió la patología. Aparte de ser médico, era político, y dentro de la medicina, biólogo, y es el que cambió el concepto de la medicina sobre la fisiopatología. Hace un enfoque más celular, ¿no? No tan tumoral como era antes del siglo XVII. Y esto es más... El sello de hoy. Esto es más la medicina de ciencias sociales y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Esa escala más política como hacía él, ¿no? Pero en lo que hacemos nosotros más acá en la diaria, bueno, esto para todo esto es este esfuerzo es más que nada para el beneficio del paciente igual que nosotros.
Bueno, ahora te... ¿Otra vez bien? Sí, vigilando. Acá. Una cosa que no existe paciente que tenga TEP con shock con ecocardio normal. O sea, si el paciente tiene un TEP y está shockado, o sea, el ecocardio está alterado sí o sí. Si el ecocardio es normal, no tiene TEP por shock. Busca otra cosa de shock. Eso es así, ¿no? Ahí va. Porque el shock del TEP es con ecocardio alterado. Eso también que quede claro. Eso es lo que hablamos siempre. El shock, bueno, ella es lo que vos son las que tenés más manejo, ¿no? Más lectura. El ecocardio no diagnostica el TEP. Eso está clarísimo, ¿no? Me parece que a menos que veas migrar el coágulo. No puede, pero ¿qué otra cosa va a tener? Si vos tenés un paciente que está chocado, disnea. Es lo que nos planteamos aquella vez en policía. Claro, ¿qué otra cosa va a tener? Es un TEP. No diagnostica TEP porque no ve el árbol pulmonar, pero ve la repercusión sobre el ventrículo derecho. Y de hecho, el TEP sin shock no tiene indicación de ecocardio. No. Urgencia, o sea, si vos tenés un paciente que tiene TEP y no tiene shock, si llamas al cardiólogo que te venga a hacer un ecocardio, no va a venir, te va a preguntar, ¿está shockado? Buscar otra cosa, digo. Sí. Vendrá porque ¿qué le vas a indicación, claro. Si no está shockado, no tiene indicación el ecocardio. Menos para diferenciar el shock con disfunción del ventrículo derecho o el infarto del ventrículo derecho. Claro, pero la clínica va a ser diferente, ¿no? Vas a tener troponinas más elevadas, el paciente va a venir no por disnea, va a venir por Angor. Otra cosa es ver cor pulmonar, si es agudo o crónico. Bueno, no. No. Pero por ejemplo es un cor. ¿En el electro vas a ver? Claro, vas a ver un infarto de cara inferior con un compromiso del ventrículo derecho. Cuando no tengo bloqueo rama izquierda viejo. Sí, los pacientes se pueden. Como tienen lo que tienen. Un bloqueo rama izquierda. Y una cosa que no lo dije porque en verdad no venía al caso, pero vos tenés un cor pulmonar. ¿Qué es el cor pulmonar? Es la falla del ventrículo derecho, es lo mismo. El cor pulmonar es agudo, es crónico, tiene aumento del espesor del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, la pared es bien finita, es delgada, es menos de 0,5 centímetros. Si vos tenés un churrasco de ventrículo derecho igual al ventrículo izquierdo, eso es un cor pulmonar crónico. Pero el cor pulmonar es falla del ventrículo derecho. El cor pulmonar no es una enfermedad que se diagnostica en agudo. Claro. El cor pulmonar es una alteración crónica. Como ves en el ventrículo derecho dilatado y eventualmente nosotros lo que vemos son las descompensaciones del cor pulmonar. Pero el cor pulmonar no es una enfermedad aguda. Pero nosotros que hacemos de repente eco y no somos muy entrenados, capaz que el espesor del pero si vos ves un ventrículo derecho exactamente igual al ventrículo izquierdo, a la pared, sí, cosas grandes, es crónico, es un cor pulmonar de sí, tiene cor pulmonar porque tiene ventrículo derecho dilatado, le medís el TAC y te va a disminuir, pero es crónico. Sí. Bueno, y esto un poco de lo que venimos hablando de las recomendaciones de la clínica de la imagenología para hacer diagnóstico. La angiotomografía es el gold estándar y sirve para excluir el diagnóstico de embolia pulmonar en pacientes que tienen probabilidad clínica baja, intermedia o improbable y también en pacientes donde sea muy probable que tengan una embolia pulmonar. La gammagrafía no se hace, pero si la tuviéramos tiene una alta probabilidad de confirmar la embolia pulmonar. Y eso es lo del el ecodoppler de miembros inferiores en busca de la TBP cuando es proximal. Y el paciente, uno tiene una sospecha clínica de embolia pulmonar, confirma la embolia pulmonar. Si hay una trombosis venosa profunda distal, ya hay que considerar realizar otras pruebas para hacer el diagnóstico. Bueno, la angiografía pulmonar, lo que hablamos hoy, básicamente se va a usar para el tratamiento, no se va a hacer para el diagnóstico. Y la resonancia, si bien descarta la embolia pulmonar, tampoco se debería usar. Bueno, las estrategias diagnósticas, la prevalencia de la embolia pulmonar confirmada en todos los pacientes que son sometidos a todas las pruebas diagnósticas que hablamos es baja, del 10 al 35%. Y por eso se van a usar algoritmos diagnósticos que nos van a dirigir un poco para llegar al diagnóstico y ver el tratamiento y el riesgo y todo lo demás que ya estuvimos hablando. Entonces, si tenemos sospecha clínica de una embolia pulmonar con shock o hipotensión, siempre que se pueda, el gold estándar va a ser la angiotomografía. Y bueno, y eso va a depender
porque si bien algunos lugares tienen el equipo disponible, muchas veces no hay un técnico, un médico que sepa leer esa angiotomografía. Entonces, si bien lo hacemos, no tenemos, y es lo que pasa acá en el hospital. A veces no está de guardia el imaginólogo que sepa leer esa angiotomografía, por más que la hagamos, tampoco nos sirve. Y si el paciente está inestable, no lo podemos bajar, lo que vamos a hacer es un ecocardio. Si no tiene sobrecarga del ventrículo derecho, vamos a buscar otras causas de la inestabilidad hemodinámica de ese paciente. Y si tiene, vamos a hacer el tratamiento fibrinolítico. Si le hacemos la angio-TC y la angio-TC es positiva, también le vamos a hacer el tratamiento. Y si no, si es negativa, como tiene un alto valor predictivo y una sensibilidad alta, vamos a buscar otra causa de la falla hemodinámica que tiene el paciente. Y estos son, esto es lo mismo que mostró Alex. Así como nos vamos a manejar. Si ese paciente no tiene shock ni hipotensión, hay que valorar la probabilidad clínica que estuvimos hablando. El juicio clínico importa mucho, hay que tener mucha sospecha clínica y ver según aplicado cada paciente. Si tiene una probabilidad clínica intermedia o baja, es lo que hablamos hoy, le hacemos de dímeros. Si no, no. Si esos de dímeros son positivos, vamos a hacer un angio-TC. Y bueno, y si no, no se va a tratar, o se va a tratar dependiendo si confirmamos o no la embolia pulmonar. Si tiene una probabilidad clínica alta, no se va a hacer de dímero, se va a hacer la angio-TC. Enseguida, ¿y por qué no aparece el ecocardio? Porque por lo que hablaba Ceci hoy, porque no tiene falla hemodinámica, entonces no lo vamos a hacer porque el ecocardio no va a mostrar algo que nos sirva para el diagnóstico. Si la angio-TC confirma, se trata, y si no, no. Bueno, y estas son las recomendaciones de esas guías del 2014 para el diagnóstico. Si se sospecha una embolia pulmonar con shock o hipotensión, si es de alto riesgo, está indicado por la presencia, que ya hablamos de shock o hipotensión, se hace con fines de diagnóstico la angio-TC o la ecocardiografía, dependiendo del lugar donde estemos, del lugar del hospital donde estemos, de qué aparato tengamos, de qué tomógrafo hay y de la inestabilidad o no del paciente, y bueno, de que haya alguien en la unidad que pueda hacer el ecocardio o de llamar a alguien que venga rápido a hacer el ecocardio. En los pacientes con sospecha de embolia pulmonar de alto riesgo y signos de distensión del BD que están muy inestables para someterse a la angio-TC que va a confirmar, se puede hacer la búsqueda de los trombos venosos, las arterias pulmonares en la cabecera del paciente, que era lo mismo, o se puede hacer por ultrasonografía, o el eco transesofágico para apoyar mayor en el caso de que vea el trombo. Pero si están, como dice, inmediatamente disponibles. Bueno, y la angiografía pulmonar para pacientes inestables, donde tenga un cateterismo que haya, uno lo lleva a hacer el cateterismo y ve que no tiene lesiones, y bueno, ya se puede hacer el diagnóstico del tratamiento, pero eso es muy improbable que pase. Y el paciente que no tiene shock ni hipotensión, hay que ver los criterios donde estuvimos viendo, de clasificarlo y ver cómo nos vamos a manejar de acuerdo al paciente. Bueno, y el tratamiento en la fase aguda del TEP es el soporte hemodinámico y respiratorio. Otro tema es ver la anticoagulación, el tratamiento trombolítico, la embolectomía quirúrgica, el tratamiento dirigido por catéter percutáneo, los filtros venosos, y después, que ya estuvo hablando Alex, el alta precoz y el tratamiento domiciliario según el riesgo que tenga el paciente. Del soporte hemodinámico y respiratorio, bueno, la insuficiencia aguda del ventrículo derecho con bajo gasto sistémico resulta la principal causa de muerte en los pacientes que tienen el embolia pulmonar de alto riesgo. Al principio lo que hay que hacer es una expansión de volumen. Lo que habla la guía es que antes de usar el inotrópico se prueba con 500.000 de aporte de infusión rápida, y si no responde rápidamente hay que poner una bomba de infusión continua de algún inotrópico, porque la distensión del ventrículo derecho por el volumen agravaría mucho más todo el cuadro de difusión del BD. Mucho volumen contribuiría a que, bueno, por las troponinas y todo lo demás, que se pueden ver que ese BD falle más. Y bueno, y después hay que considerar el uso de dobutamina o dopa, si tienen un índice cardíaco bajo, y ver si la presión o no nos da. Y bueno, hay que tratar la hipoxemia, que es muy frecuente que exista en estos pacientes. Yo no estoy de acuerdo con el uso de dopamina, porque es más sí, lo pone, pero la guía lo pone
igual, esa guía del 2014 habla de aborto. Igual no, está. Ya lo tuvimos discutido. Esta mujer ya lo tuvo. Esta mujer que tenemos acá vino con 2. O sea, le habían puesto 2. Sí. Nosotros le pusimos Douta. Pero Pusimos después, Nora y Douta. después, Primero incluso volumen, después del Nora primer, y Douta. pero incluso después del primer químico se le puso Sí. la Douta porque antes no daba, pero no. Mm. Y bueno, la ventilación mecánica sí lo requiere también. De la anticoagulación, hay 3 maneras de anticoagular a los pacientes. Están los parenterales, los antagonistas de la vitamina K y los nuevos anticoagulantes. De esto igual no. Eso de que dice de cubrir al menos 3 meses, eso depende del riesgo. Hasta 6 meses o más se puede cubrir, eso dependiendo de si ya ha tenido alguna trombosis venosa previa o si ya tuvo una embolia pulmonar previa, eso depende del tiempo de que uno lo va a cubrir. Los antagonistas de la vitamina K se inician lo antes posible, preferentemente el mismo día que el anticoagulante parenteral. Y bueno, se mantienen superpuestos los 2-5 días y después se suspende. Y bueno, hay que mantener un INR entre 2 y 3. Es una tabla de una comparación que hay entre los de nueva generación y los otros. Compara sobre todo el riesgo de hemorragia. Pero, por ejemplo, la hemorragia mayor es 1,6%, y en contra de la warfarina 1,9%. Hay una diferencia que... son estudios comparativos en realidad, de los viejos ¿Y con no los compara nuevos. el riesgo de recidiva o de repetir el DEP? No, Claro, que tiene nuevos anticoagulantes que no necesitan controlar la claro. Y varía tanto, no tiene una farmacodinámica tan variable como una warfarina. Claro. Te comes 2 naranjas y Sí. ya te varió el Es un tratamiento de remocidal y ya. Sí. Bueno, y el objetivo del tratamiento trombolítico en la enfermedad pulmonar aguda es restaurar la perfusión pulmonar lo más rápidamente posible, y la restaurar mucho más rápido que el tarinazol. Llega a sangrar, lo que... vitamina K y ya está. Sí, ahí lo trae que ser complejo protrombínico, no sale más caro, de lo que tiene. Si sangran es más Los jodido. beneficios hemodinámicos de la trombolisis se limitan. Está en los sobrevivientes de las diferencias. Una semana después ya no es evidente. Más del 90% de los pacientes responden favorablemente al tratamiento de la trombolisis, y la mejoría clínica y ecocardiográfica se ve más o menos entre las 36 y 48 horas. Este paciente acá se vio un poco antes, no sé bien si es porque fue enseguida que se hizo o no este paciente en la coronaria, y los síntomas pueden durar entre 6 y 14 días. Esta paciente se estuvo al 6º día del tratamiento. Bueno, de la embolia pulmonar con shock o hipotensión de alto riesgo. Esto lo voy a hablar en el algoritmo. Esto fue lo mismo que mostró Alex. Cuando uno tiene una sospecha clínica de embolia pulmonar, tiene que ver si tiene shock o hipotensión. Si tiene shock o hipotensión, pasamos a este algoritmo. Si tiene shock o hipotensión, hay que ver, ya lo hablamos, de la posibilidad de hacer la angio-TC, que sea rápida, disponible, y que haya un técnico un médico, un imaginólogo, para que nos lea el resultado, y si no, se va a hacer la ecocardiografía. Si tiene sobrecarga del bebé, se va a hacer el tratamiento, y si no, se va a buscar otra causa de la falla. Si se hace el angio-TC y esa angio-TC es positiva para embolia pulmonar, también le hacemos el tratamiento, y si no, buscamos otra causa de... Sí. Y bueno, y si no tiene shock o hipotensión, el algoritmo es este otro. Hay que valorar la probabilidad clínica con el score de Wells que veíamos hoy, y el juicio clínico, y bueno, ayudar. Si tiene probabilidad baja, intermedia o improbable, hay que hacer el número D como hablábamos hoy. Si es negativo, no se va a tratar, y si es positivo, hay que hacer una angio-TC, porque por el alto valor predictivo negativo, pero no el positivo. Entonces hay que ver si ese dímero positivo está causado por una embolia pulmonar o no. Entonces se hace el angio-TC y se ve. ¿Por qué no se hace eco? Por lo mismo que hablamos hoy. Como no tiene shock ni falla hemodinámica, no le vamos a ver nada distinto en el eco, seguramente. Y si tiene una probabilidad clínica o alta, no se hacen dedímeros y se hace el angio-TC, y confirmando no es si se trata o no.
¿Se trata con qué? con fibrinolítica. Que es alta. Sí, lo que pasa es que hay que ver el juicio clínico y Considere. el estado del paciente. O Considere. igual que coagulante, Sí. dependiendo. Yo nunca vi hacer. Diciendo, Así que la gente que no esté chocada. Por eso hay que ver acá se han hecho, ¿verdad? Hay un protocolo que dice hace como un año más o menos. Está Sí, hemos hecho integrado y tiene riesgo intermedio si tú no lo pusieras acá, no sé que ni lo consideraran. Si tú lo pones allí, cuando tiene riesgo intermedio, la troponina positiva, y haces un eco y tiene dilatación de BD, más dos variables que son troponinas positivas, ProBNP o lactato mayor de 2, o variables clínicas como el PESI mayor de 26, o por ejemplo hipoxemia o taquicardia, si tiene más de esos variables tiene indicación de usarle trombolítico. Y hemos hecho varios. Son los casos más difíciles de decir. El año pasado sí hubo uno, si yo me acuerdo, sí hubo uno por lo menos. La mujer con un Ah, neuroma. Sí, a ver, sí. Bueno, esas son las recomendaciones de estas guías del 2014. Con shock o hipotensión, que son los de alto riesgo. Se recomienda iniciar enseguida la heparina en los pacientes que tienen alto riesgo. Se recomienda la terapia trombolítica y si no funciona la terapia trombolítica, lo que recomiendan es la embolectomía pulmonar quirúrgica. Bueno, acá hubo un paciente que se le hizo el trombolítico, no sirvió y bueno, después no se hizo. En realidad se planteó para embolectomía quirúrgica y no se hizo. Después el tratamiento dirigido por catéter percutáneo, con una alternativa a los pacientes que no se pueden hacer la embolectomía quirúrgica, que era lo que hablamos hoy, que el angio en realidad sería más indicada y dirigida a este tratamiento. Bueno, y esto ya hablamos, y estas son las recomendaciones de la embolia pulmonar sin hipotensión. Es más o menos lo que venimos hablando, son el grado de recomendación de las guías esta del 2014. Este cuadrito lo saqué sobre todo para hablar del RTPA. Estas guías dicen que hay que hacer 100 miligramos en 2 horas o 0,6 miligramos kilo en 15 minutos, pero lo que se hace es lo mismo que en el ACV. Se va a hacer 0,9 miligramos kilo, el 10% en bolo y el 90% en 1 o 2 horas en bomba y infusión. Y bueno, las contraindicaciones siempre de la terapia trombolítica, las absolutas y las relativas, igual siempre el juicio clínico, ¿no? Por ejemplo, el paciente del TEP, masivo que hubo acá en la coronaria, que había tenido la RTU, bueno, tenía una contraindicación, pero sí era probar eso, si es salvataje o no. Y bueno, las contraindicaciones absolutas, el ACV hemorrágico, o un ACV de origen desconocido en cualquier momento, un ACV isquémico a los 6 meses anteriores, daño o neoplasia en el sistema nervioso central, un traumatismo reciente importante, que eso hablábamos de que era cuando dimos lo del ACV, que era un traumatismo importante, ¿no? Porque en ningún lado lo definen, o no, que era un moderado, no lo definía. Bueno, que tengo una cirugía, una lesión en la cabeza las últimas 3 semanas, el sangrado gastrointestinal en el último mes, un riesgo de sangrado conocido. Y las relativas, un accidente isquémico transitorio en los 6 meses anteriores, una terapia con anticoagulantes orales, a la gestación de la primera semana postparto, el sitio de punción no compresible, una reanimación traumática, una hipertensión refractaria, que eso es relativo porque lo podemos tratar, una enfermedad hepática avanzada, una endocarditis infecciosa y una úlcera péptica activa. De la embolectomía quirúrgica, la primera se hizo en 1924, mucho tiempo antes de todo el tratamiento médico que se hace ahora. Son equipos multidisciplinarios y tiene que ser temprano y activo. Necesitas el equipo de cirugía cardíaca. Y bueno, se hace para las embolias pulmonares que tienen alto riesgo y son pacientes seleccionados porque tienen que estar en un riesgo alto, pero además donde ya se haya hecho la trombolisis y no haya funcionado o esté contraindicado. Bueno, el tratamiento dirigido por catéter percutáneo, se hace una angiotomografía y bueno, se va dirigido y se puede romper los coágulos directamente, se pueden aspirar o se puede inyectar algún fibrinolítico en el lugar.
Y bueno, de los filtros venosos están indicados en los pacientes que tienen embolia pulmonar aguda, que tienen alguna contraindicación para hacer algún otro tipo de tratamiento, sobre todo los anticoagulantes. Y los estudios que hay muestran que la inserción de estos filtros venosos puede reducir la tasa de mortalidad relacionada con la embolia pulmonar en fase aguda y a largo plazo también. No sé si quieren... ¿Tienen alguna pregunta? Sobre TEP, ¿no? No, Claro. Más que nada, yo haría la reflexión de lo importante que es tener